La detención de Ismael El Mayo Zambada, el pasado 25 de julio de 2024 en El Paso, Texas, marcó un punto de inflexión histórico, no solo en la vida de los habitantes de Sinaloa, sino también en la historia del narcotráfico en México. Durante más de 4 décadas, Zambada se había consolidado como una de las figuras más influyentes y esquivas del crimen organizado, encabezando el cártel de Sinaloa con una habilidad que le permitió evadir a las autoridades y sobrevivir a las pugnas internas. Su captura no solo significó el fin de una era, sino también el detonante de una de las olas de violencia más intensas jamás registradas en el estado, especialmente en su capital, Culiacán. Para quienes habitan esta región, la detención de El Mayo fue el inicio de un periodo de incertidumbre, miedo y caos, que en esta entrega de Narcocrónicas te lo contaremos al detalle. Durante los primeros 46 días posteriores a su arresto, la situación en Sinaloa se tornó insostenible. La tensión que ya existía entre las facciones del cártel, encabezadas por los Chapitos y la Malliza, escaló hasta alcanzar niveles de violencia que la población no había visto desde el llamado Culiacanazo de 2019. Por un lado, los Chapitos, liderados por Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, buscaban mantener su influencia y poder tras la captura de su padre, Joaquín El Chapo Guzmán, mientras que, del otro lado, la Malliza, liderada por el hijo del Mayo, Ismael Zambada Siqueiros, alias El Mayito Flaco, emergía como una fuerza en ascenso, dispuesto a tomar el control que su padre había dejado vacante. Este conflicto entre facciones convirtió las calles de Sinaloa en un verdadero campo de batalla, impactando profundamente la vida diaria de sus habitantes y llenando el ambiente de una inquietud que parecía no tener fin. El 9 de noviembre de 2024 se cumplieron 2 meses desde que la situación se transformó en un estado de emergencia. Pese a los esfuerzos de las autoridades locales y federales para contener la violencia, los enfrentamientos entre las facciones criminales continuaron en ascenso, afectando tanto la seguridad como la economía de la región. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, FGE, Sinaloa ha registrado un aumento notable en distintos delitos, incluyendo secuestros, homicidios y robos de vehículos, según reportes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC, dirigida por Omar García Harfuch. Sinaloa registró un total de 322 homicidios entre el 9 de septiembre y el 8 de noviembre de 2024, lo que coloca al estado como uno de los más violentos del país. Este incremento en la violencia refleja la brutalidad del conflicto entre los Chapitos y la Malliza, así como la dificultad de las autoridades para frenar el avance de estas facciones criminales. Para los habitantes de Sinaloa, esta situación representa una crisis sin precedentes, una en la que la vida cotidiana se ha visto alterada profundamente. Las calles, una vez llenas de vida y comercio, ahora muestran el reflejo de un estado que ha sido golpeado por la guerra. Negocios, especialmente aquellos que operan en horarios nocturnos, se han visto obligados a ajustar sus horarios o incluso cerrar sus puertas temporalmente, debido a los riesgos asociados a la violencia desatada. Javier Gaxiola Coppel, secretario de Economía en Sinaloa, explicó en una conferencia de prensa el 5 de noviembre que los comercios más afectados han sido precisamente aquellos que dependen de la vida nocturna para su subsistencia, como bares, restaurantes y centros de entretenimiento. Aunque algunos locales han comenzado a reabrir, las pérdidas económicas persisten y afectan a miles de familias. Luis Armando Becerra Pérez, especialista en economía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, calcula que en las primeras semanas del conflicto armado se registraron pérdidas por más de 8,000 millones de pesos en los municipios de Culiacán, Elota y Navolato. La violencia en Sinaloa no es un fenómeno reciente, sino una constante que se ha visto alimentada por la presencia y la actividad de los cárteles de la droga. Sin embargo, la captura de El Mayo ha amplificado el impacto de esta violencia al desestabilizar el equilibrio que él mantenía dentro de la organización. Bajo su liderazgo, el cártel de Sinaloa operaba como un ente unificado, capaz de coordinar sus operaciones y evitar conflictos internos que pudieran afectar sus actividades. Pero ahora, con El Mayo fuera de juego, el cártel se ha fragmentado en facciones con intereses divergentes,
lo que ha provocado una lucha por el control del poder y el territorio. Esta fragmentación se manifiesta en la existencia de múltiples alianzas y disputas entre los líderes de las distintas facciones. A la cabeza de los Chapitos, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar han construido un círculo de aliados clave que incluye a los hermanos Canovio Insunza, un brazo armado del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y a figuras de peso como Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias El 27 y El Gavilán. Estos hombres han demostrado su lealtad a los Chapitos en repetidas ocasiones y representan una fuerza formidable dentro del cártel. Por su parte, Ismael Zambada Siqueiros, el Mayito Flaco, también ha logrado consolidar un grupo de seguidores leales, entre los que se encuentran personajes como Fausto Isidro Mesa Flores y Oscar Manuel Gastelum, miembros del cártel de los Beltrán Leiva, así como José Gil Caro Quintero, sobrino de Rafael Caro Quintero y líder del cártel de Caborca. Estas alianzas han dado forma a una guerra interna que parece estar lejos de terminar. La brutalidad de esta guerra interna no solo ha afectado a los líderes y a sus soldados, sino también a la población civil, que se encuentra atrapada en medio de un conflicto que parece no tener fin. Las constantes balaceras, los secuestros y el incremento de la inseguridad han transformado la vida de los sinaloenses, quienes viven bajo el temor constante de ser víctimas de la violencia que azota a su estado. Las autoridades, aunque han desplegado operativos y han implementado medidas para reforzar la seguridad, se encuentran limitadas en su capacidad para controlar un conflicto de esta magnitud. La guerra entre los Chapitos y la Malliza ha alcanzado tal nivel de ferocidad que, en muchos casos, la policía y el ejército se han visto superados por el poder de fuego y la organización de las facciones criminales. Periodistas y analistas especializados en temas de narcotráfico, como Óscar Valderas, Luis Chaparro y Jesús Lemus, han señalado que el cártel de Sinaloa, tal y como se conocía, ya no existe. Con la captura de El Mayo, la estructura de poder dentro del cártel ha quedado fracturada y el modelo de liderazgo, que alguna vez se basó en lealtades familiares y en una jerarquía bien definida, se ha desmoronado. Esta fragmentación no solo ha debilitado al cártel en su conjunto, sino que ha provocado una proliferación de alianzas cambiantes y conflictos internos que dificultan la cohesión y la estabilidad del grupo. Según estos expertos, el cártel de Sinaloa está enfrentando una transformación irreversible en la que el control del narcotráfico en la región se ha vuelto cada vez más disperso y disputado. El impacto de este conflicto se extiende más allá de las fronteras de Sinaloa, afectando a todo el país y en particular a las comunidades que dependen de la economía informal y del turismo. La imagen de Sinaloa como un destino seguro y atractivo se ha visto empañada por los eventos recientes, lo que ha llevado a una disminución en el número de visitantes y, en consecuencia, en los ingresos que generan. La violencia también ha generado un desplazamiento interno de personas que han decidido abandonar sus hogares en busca de un lugar más seguro. Estas personas, conocidas como desplazados internos, representan una crisis humanitaria que agrava aún más la situación en el estado y plantea desafíos adicionales para las autoridades locales. Para los habitantes de Sinaloa, el futuro es incierto y desalentador. La guerra interna en el cártel de Sinaloa ha dejado cicatrices profundas en la sociedad sinaloense, afectando no solo a las víctimas directas de la violencia, sino también a quienes han perdido sus empleos, sus negocios o su tranquilidad debido al conflicto. La captura de El Mayo ha desencadenado una serie de eventos que parecen haber llevado a Sinaloa a un punto de no retorno, en el que la paz y la estabilidad parecen cada vez más inalcanzables, aunque algunos funcionarios y analistas sostienen que la violencia eventualmente disminuirá cuando una de las facciones logre imponerse sobre la otra. Otros temen que la fragmentación del cártel continúe y que el conflicto se prolongue por años. La historia de Sinaloa es una historia de resistencia y adaptación ante la adversidad, pero la situación actual plantea un desafío sin precedentes. Para muchos sinaloenses, la esperanza de un futuro en paz se encuentra en manos de las autoridades, de los esfuerzos por implementar políticas de desarrollo y de la voluntad de reconstruir el tejido social
que ha sido destruido por la violencia. Sin embargo, para otros, el panorama es sombrío y desalentador, ya que ven en la guerra entre los chapitos y la malliza una señal de que la paz aún está lejos de alcanzarse.